Democracia o más desgracia. Este es el resumen del libro que tengo publicado, que vamos a implementarlo ya conversando y apoyándonos en los técnicos profesionales y básicamente con los grupos sociales y cada sectores para que se pueda entender la idea de lograr una política de centro que permita políticamente balancear los planteamientos políticos actuales que nos están llevando a la debacle y a la destrucción del mundo. Las políticas aplicadas actualmente es una tendencia hacia el poder absoluto que se están discutiendo en los estamentos políticos, en los parlamentos, y donde vamos a plantear una de las realidades. Esta es la parte introductiva que voy a desarrollar de lo que sería el pleno desarrollo de la parte política en lo que significa esta posición de democracia o más desgracia. Hablar de política, lo más importante para la concepción son las ideas que han imperado dentro de los dos regímenes que desembocan pues a partir de la Revolución Francesa, dentro de los revolucionarios y los conservadores. Las caídas paulatinamente de los gobernantes a través de la monarquía fueron planteando diferentes teorías y han hecho muchos sus desarrollos sociales para el planteamiento político en el mundo. Y las antítesis de una de la otra es el comunismo y el capitalismo. Y una de las realidades que ha sucedido es que la tecnología puede variar muy rápido, inmediatamente, y va a cambiar todos los sistemas. Económicamente, el mundo se desarrolló y se amplió, y las tecnologías han vuelto básicamente las comunicaciones en inmediatas. Ya el poder ver la realidad o tener información de cualquier parte del mundo que ya tenga los sistemas adecuados de comunicación a través de los satélites y del internet, nos permite en el instante saber qué está pasando en el otro lado del mundo, lo que no pasaba. Entonces las políticas tienen que variar, básicamente en el sistema de la directa comunicación que hay para poder saber la realidad en cada parte del mundo que se esté aplicando cualquier sistema político imperante dentro de las teorías fundamentales que existen. Dos extremos. Y voy a explicar claro, ¿no? Le llaman izquierda y le llaman derecha. Pero mucha gente no llega a entender, o muchos jóvenes no saben por qué se le llama izquierda y por qué se le llama derecha. La izquierda es el que le da todo al pueblo. Es lo que puede significar lo que ellos dicen. No, va a beneficiar al pueblo. Pero un dictador nunca beneficia al pueblo, beneficia su bolsillo. Y capitalismo es el que explota a la persona humana. La explotación del hombre por el hombre y la lucha de clases. Eso es básicamente una de las teorías, en muy resumen, para no hablar de todas, de lo que está pasando e impera la política actual.
pero hay una realidad para el desarrollo de democracia o más desgracia. Y la realidad es que las doctrinas e ideologías han quedado prácticamente obsoletas por el acortamiento de las comunicaciones y básicamente por la globalización dentro del desarrollo económico y la variedad social que ha evolucionado en menos de 30 años. Y sigue evolucionando. Y si hablamos de políticas, las políticas normalmente se hacen a través de las generaciones, que antiguamente pues era a partir de 10 años. Una de las políticas, vamos a llamarle, del pensamiento social, era que los niños recién a los 7 años tenían uso de razón. Y hoy al niño le das un teléfono y te maneja el teléfono inmediatamente y agarra los juegos. A la edad más pequeña. O sea, la inteligencia humana políticamente se limitaba por la edad. Esa era la idea política antes. Y hoy ha quedado demostrado de que las políticas para implementarlas hay que ir pensando en la rapidez que tiene la niñez para aprender. Y se aprende más de niño en el cambio que ha dado una semejante voltereta el mundo a entender que la niñez no era dependiente, sino nosotros la hacíamos dependiente. O sea, el niño aprende hasta de que esté en el vientre de su madre. Entonces, de ahí tenemos que hablar de las nuevas teorías económicas. De ahí tenemos que hablar de nueva sociedad y políticas económicas, sociales. Y de ahí tenemos que plantear también los nuevos sistemas y régimen para buscar una equidad. Ya no dependemos de la comunicación está acá. El Internet rompió las barreras del mundo. Entonces, el desarrollo político ha variado sustancialmente. Y uno de los puntos importantes de lo que está pasando con la parte política en el mundo es que los partidos de derecha, porque ya me quedé sin poderles explicar que el término derecha e izquierda surge a partir de la formación del Parlamento después de la Revolución Francesa, donde los revolucionarios, defensores del pueblo, se sentaron al lado izquierdo del Parlamento y los conservadores, que querían mantener los regímenes monárquicos, se sentaron al derecho. Entonces, los de la derecha representaban al poder económico a través de lo que quedó y los rezagos y lo que había todavía del manejo de las monarquías. Y ellos defendían la posición del sistema conservador en la parte democrática. Y los de la izquierda fueron los revolucionarios que mandaron a la guillotina al rey y a la reina y a toda su familia e implementaron un nuevo sistema social. Esa es la famosa izquierda y la famosa derecha. O sea, los que daban al pueblo y vivían para el pueblo y hablan por el pueblo y son del pueblo, y lo que eran el rey, la monarquía y sus riquezas. Capitalismo y socialismo. Dentro de este concepto, las cosas fueron variando. Ya varió de una forma muy radical. Las teorías políticas fueron quedando totalmente obsoletas dentro de este mundo globalizado. Pero la realidad es que los famosos y grandes países capitalistas del mundo se fueron socializando. Y los países de tipo socialistas y con regímenes comunistas se fueron capitalizando. O sea, la polaridad de los extremos se ha invertido. Ya el polo positivo está al lado derecho y el polo negativo puede estar al lado izquierdo.
porque se han invertido los polos en el desarrollo político. ¿Qué factores? Muy simples. Ahí existía dentro del capitalismo el hacer, dejar pasar. Y el fin fundamental era hacer dinero, riquezas, poder, ¿no? Surgieron los primeros monopolios. En Estados Unidos vieron lo que podía surgir y se combatió y se impidió la concertación de los monopolios. Pero lo más importante, dentro de este sistema de los países capitalistas, es que la sociedad no tenía tanta importancia como el generar y hacer riqueza. Pero la abundancia de riqueza también trajo como consecuencia en el dejar pasar, la destrucción de su sociedad. Básicamente el núcleo familiar y ciertas formas de implementar pues derechos y olvidarse de las obligaciones. Se fueron dando cuenta que tenían que ordenar a su sociedad. Países capitalistas, no tanta riqueza y mucha libertad, porque todos países capitalistas normalmente es demócrata, fueron haciendo que los jóvenes pues se demandaran, ¿no? La primera parte de los representantes es los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el capitalismo, y la Unión de Repúblicas Soviéticas, que representaba el socialismo. Y esa es la base de lo que se ha invertido. Porque al ver que su sociedad se iba perdiendo y que ya había que ayudar a la gente en la salud, porque el desarrollo en los países capitalistas con referencia a la educación fue de primer nivel y es de primer nivel. Y mejor educación tienen los países, los colegios del Estado que los particulares. La calidad, todo se desarrolló. Pero la sociedad internamente se fue destruyendo básicamente por el efecto de las drogas y la falta de respeto y de la moral. Y tuvieron que comenzar a dar normas sociales para revertir la posición. Y los países de la órbita socialistas o comunistas comenzaron a ver de que podían y necesitaban dinero. Y Bonaparte decía, la guerra se gana con dinero, dinero y más dinero. Y la represión y todo lo que existía en esos han tenido que disminuir, porque su sociedad también cambió. Y ahora, ¿quiénes son los capitalistas más grandes del mundo? Y donde después que hablemos de las teorías económicas, políticas y sociales, y básicamente de las políticas, vamos a hacer comentario de cómo es la aplicación de ciertas medidas de nivel socialistas y comunistas en la parte de los países del tercer mundo y cómo son los del primer mundo. Porque hoy por hoy, los capitalistas más grandes del mundo es nada más ni nada menos que China. Un país que cambió, que formó su sociedad bajo un esquema, sigue siendo la tendencia de un partido único, ya, pero con una sociedad diferente. Y la Unión Soviética, básicamente Rusia, ¿no? Porque los países que estaban en lo que era la órbita de la Unión de Repúblicas Soviéticas se fueron independizando y la perestroika le dio el cambio radical al sistema. Con la perestroika se comenzaron a liberar y los países fueron separándose y desapareció la URSS. Cosa que puede pasar con Estados Unidos. Que los países del Estado, pensar que su manejo es, cada Estado tiene sus
sistemas bajo sus propias normas, pero bajo la misma constitución. Y esas sociedades se han vuelto los capitalistas más grandes del mundo. Y las guerras actuales siguen siendo por dinero, no por mejorar la sociedad. China, con el desarrollo tecnológico, con la apertura a su mercado, con la tecnificación y educación de su pueblo, tiene el poder económico prácticamente en sus manos del mundo actual y tiene la condición de poder someter a los países capitalistas, manteniendo, entre comillas, una sociedad de tipo socialista. En la Unión Rusa se separaron, pero cada país tiene su propio desarrollo. Tienen cierta dependencia todavía por consecuencia de lo que era la URSS. Pero son los países con más dinero. Hoy podemos ver cómo la variación está de las monedas y el manejo de las monedas hacen también cambiar la sociedad. Porque los respaldos de sus monedas y los grupos que se han armado sociales y políticos y básicamente las organizaciones de nivel mundial están teniendo problemas para poder hacer una cohesión en un mundo globalizado. Porque no pueden esconder nada. El Internet cambió la sociedad, cambió la política, cambió los sistemas. Ya es muy fácil detectar. Pero la política tiene sus defectos todavía. Se sigue apañando la inmoralidad. Se sigue, en ciertos sectores, manejando la corrupción como un método político de manejo. Y se sigue tratando de cambiar los sistemas sociales bajo diferentes esquemas. Algunos lejos de las religiones y otras religiones que quieren seguir imperando dentro de sus sistemas. Ya no hay forma de alejar mentalmente, políticamente, a una sociedad de otra. Estamos muy pegados y muy cercanos. Ese es uno de los desarrollos que voy a ir poniendo dentro de este sistema. Políticamente, nos están llevando a la destrucción. Y lo más triste es que no están peleando para mejorar la persona humana. A la contra, ahora les estorban. Pandemias, vacunas y un montón de cosas para destruir políticamente al otro. Porque económicamente se están básicamente cambiando su posición. Al convertirse en capitalismo, la parte de China y ser capitalista, Rusia, no puede negarlo. Van a tener que decirlo después, que los pueblos se invirtieron. Y eso es parte de la introducción al desarrollo de lo que es la parte política y la variación de la desaparición de las ideologías y de las doctrinas, y que se va a crear a través de la inteligencia artificial otro sistema, y donde la economía y la política va a variar mucho. Las matemáticas cuánticas van a hacer variar totalmente el sistema de esquemas del mundo. Ya no se van a pelear por ser de derecha e izquierda, se van a pelear, o se están peleando, por quién gobierna globalmente el planeta Tierra. Y si no hacemos una teoría, si no hacemos una doctrina que permita detener ese avance entre los dos extremos que han invertido la polaridad de sus sistemas políticos, vamos a entrar totalmente en una insanía social, económica y política solo por mantener el poder dentro de un mundo globalizado. Gracias por
la atención. Y continuaremos pues explicando básicamente esta posición de lo que es democracia o más desgracia.